Ha terminado ya la fase de grupos de Marruecos 2026 y antes de que arranquen los octavos de final tenemos que repasar qué ha sido lo más interesante, lo más destacado y lo más trascendente hasta el momento en Marruecos 2025. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso seguimos hablando de la Copa Africana de Naciones, y es que ha llegado el momento de hacer corte de caja y hacer la primera evaluación general del torneo, porque hemos tenido a grandes equipos, hemos tenido grandes individualidades, hemos tenido decepciones y hemos tenido equipos que han terminado confirmando lo que era un secreto a voces en cuanto a un buen rendimiento, cumpliendo con las expectativas, y otros que sabíamos que eran un strike cantado y terminaron siéndolo. Y en este caso vamos a comenzar rápidamente con el primer escalón o el primer galardón de este video. Y es que en este caso tenemos que hablar de la sorpresa, y la sorpresa no puede ser otra que la selección de Chiquinho Condé, la selección de Mozambique, las Mambas, quien después de haber ganado solamente un partido, en este caso ante Gabón, han conseguido su boleto a la siguiente ronda con 3 unidades. Puede sonar a poco, pero teniendo en cuenta el plantel, vaya, tienen a Jenny Catamo, tienen a Reinildo Mandava, pero teniendo en cuenta el plantel con el cual cuenta Chiquinho Condé, la verdad es que el que tú esperabas, si es que esperabas algo de Mozambique, era porque eras un visionario o un experto del fútbol de esa nación. Pero sinceramente y a la distancia, me parece que es algo sorpresivo lo que ha terminado otorgando la selección de las Mambas, porque podemos cuestionar que haya perdido contra Costa de Marfil, un equipo a priori que llega mucho más armado, que tiene mucho más talento, que tiene mucha mayor tradición en la gran escena a nivel mundial. Vamos, una va a ir a la Copa del Mundo, la otra no. Pero también podemos cuestionar el que haya perdido ante la selección camerunesa, pero haberle ganado a la Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang y Denis Bouanga, entre otros más, creo que es tremendamente destacable, y es por ello que con la sorpresa se tiene que quedar sí o sí con este pequeño premio simbólico de la fase de grupos de Marruecos 2025, la selección de Chiquinho Condé. Le compitió de buena manera a los elefantes, le tomó ventaja a los leones indomables y terminó venciendo a la selección gabonesa. Y antes de pasar a otro galardón, sin lugar a dudas, también tenemos que hablar muy bien de lo que ha hecho la selección de los leones indomables, la selección de Camerún, que pasó invicta la fase de grupos después de 3 jornadas, ganando 2 partidos y empatando 1, y ese que empató lo empató ante Costa de Marfil. ¿Y por qué tenemos que destacar a una selección que cuenta con tanto talento? Tiene futbolistas en el Manchester United, en el Bayer Leverkusen, tiene individualidades bastante interesantes. Bueno, porque antes de esta Copa Africana de Naciones, para terminar pronto, ni siquiera tenían una convocatoria oficial o absoluta. ¿Por qué? Porque venía el tema con Marc Brice. ¿Por qué? Porque vino la destitución del anterior técnico que no consiguió meter a la selección camerunesa a la Copa del Mundo, el lío con el Ministerio de Deportes, la llegada de David Pagou. Así que, en dimes y diretes, la realidad es que Samuel Eto'o no ha sabido conducir de una manera armónica la Federación Camerunesa, y por ende, por haberle desarrollado o haberle generado un ambiente tan enrarecido, y pese a ello haber conseguido el pase a la siguiente ronda, sin lugar a dudas, si bien es cierto, Mozambique
el que vaya a jugar la siguiente ronda. Y aquí también pudimos haber mencionado a la selección de Sudán, a los Cocodrilos del Nilo, que han hecho un hito histórico, pero que futbolísticamente han aportado menos que la selección de Chiquiño Condé. También teníamos que mencionar, sin lugar a dudas, a los Leones Indomables. Un gigante, sí, pero un gigante con bastantes problemas en casa. Nos vamos de la sorpresa ahora a hablar de la decepción. Y la decepción va de la mano con la peor selección libra por libra en esta fase de grupos. Y estos dos nombramientos tienen que ir sin lugar a dudas para Guinea Ecuatorial. La selección de Juan Micha, que se termina quedando con 0 unidades, cuestión que simplemente replica la selección de Gabón, que compite de una mejor manera. Sí, si bien es cierto, al final 3 derrotas son 3 derrotas, pero Gabón creo que deja una mejor sensación porque cayó contra Camerún, contra Costa de Marfil y contra la selección de Mozambique, y a fuerza de ser muy sincero le podrás criticar haber perdido contra Mozambique, pero haber perdido contra Camerún y contra Costa de Marfil, creo que prácticamente todas las selecciones de Marruecos 2025 se lo pueden llegar a permitir por el poderío de estas dos naciones. También lo replica la selección de Botsuana, pero lo decíamos desde la previa, la selección de Botsuana era la más débil, sin lugar a dudas, y el valor de mercado y cómo tuvimos que investigar para encontrar un jugador que destacar hablaba a las claras del momento y de la calidad limitada con la cual contaba la selección de esta nación. Pero dicho todo lo anterior, algunas expectativas había en Guinea Ecuatorial, y es que después de lo que hizo en anteriores ediciones, de cómo compite y que finalmente es una nación que ha sabido aprovechar esta posibilidad de nacionalizar o tirar desde hace muchos años, por ende, como ejemplo puede estar lo de Alberto Yogo y Juvenal Oyogo y compañía, jugadores que han pasado por esta selección y que futbolísticamente han nacido y crecido en territorio español. Esa cuestión la ha sabido aprovechar Guinea Ecuatorial, y al terminar con 0 puntos en un sector que, si bien es cierto, no era el más sencillo, pero compartías con Sudán, una nación que está en medio de un conflicto armado entre su propia población, Burkina Faso, una selección que quizá puedes estar en el mismo escalón, y una Argelia que, si bien es cierto, viene en un cambio generacional, también tiene bastante poderío, y eso lo podíamos presupuestar. Pero es muy poco lo que termina ofreciendo la selección de Juan Micha, que estaba ganando la jornada 1 y que le terminan quitando el empate primero, mejor dicho, la victoria, y posteriormente el empate en el tiempo añadido. Pero hay que decirlo, viendo el partido, Burkina Faso había sido muy superior al combinado de la Ensala Nacional. Así que con todos estos atenuantes, y porque no es capaz ni siquiera de derrotar a la selección sudanesa, sin lugar a dudas, la decepción y el peor equipo, repito, libra por libra en el torneo, tiene que ser, sin lugar a dudas, la selección de Guinea Ecuatorial. Dejamos de lado un poco el sabor amargo, porque más adelante vamos a tocar también temas que a mí en lo particular no me han terminado gustando, y sin lugar a dudas tenemos que comenzar hablando de lo positivo, por las instalaciones, por el desarrollo y por la sede que ha sido Marruecos. Estadios sensacionales, sinceramente espectaculares, una producción de alto nivel, unas condiciones del terreno de juego que son una auténtica delicia, dignas de cualquier cita continental. Y es que no es que estemos viendo de una manera peyorativa o condescendiente una Copa Africana de Naciones. Al contrario, ya hemos visto varias ediciones en vivo, y la realidad es que las condiciones que estamos viendo en Marruecos son formidables. Los estadios, de manera evidente, puedes cuestionar el hecho de que no haya una doble cartelera y por ende
una mayor captación de afición internacional en las gradas. Si necesitan cubrir algún hueco, con mucho gusto me puedo apuntar a asistir como invitado. Pero dejando de lado esta cuestión y este pequeño chascarrillo, esta pequeña broma, la realidad es que Marruecos está comprobando que está creciendo a niveles astronómicos, que su infraestructura es digna de una Copa del Mundo y que si va a tener el apoyo de Sudamérica y de España y también de Portugal, simplemente era porque eso le convenía al discurso de la FIFA. Pero en condiciones, Marruecos de momento y después de la fase de grupos se está comportando a la altura y está demostrando ser una sede de clase mundial. Y luego de hablar de los estadios, de las sensaciones positivas que dejan equipos como Sudán, que termina dejando Mozambique de la mano de Chiquinho Condé, tenemos que hablar de quién ha sido el mejor jugador hasta el momento. Y es que esto puede sonar a pequeño spoiler de lo que termina siendo el punto final, es decir, la mejor selección después de las 3 primeras jornadas de actividad. Pero la realidad es que teníamos que destacar también desde el punto de vista individual lo que estamos viendo en territorio marroquí en esta Copa Africana de Naciones. Y aquí tenemos nombres variopintos. Podríamos mencionar a Sino Unagi, el futbolista del Girona de la selección de Marruecos. Podríamos mencionar sin lugar a dudas lo que Riyad Mahrez está haciendo con la selección argelina, con quien terminó con 3 goles en esta fase de grupos, pero también con 3 unidades o con 3 goles, mejor dicho, y trayéndole unidades a su selección y haciendo goles espectaculares que van a estar en los highlights del torneo sin lugar a dudas. También podríamos mencionar a Ayoub El Kaabi, el delantero del Olympiacos de la selección de Marruecos. Podríamos mencionar sin mayor inconveniente lo que está haciendo Ademola Lookman con la selección de Nigeria, quizá a nivel competitivo, el tipo más enganchado y más en forma de esta edición. Pero de todo ello, yo me quedo con lo que está haciendo Brahim Díaz. 3 goles y 2 asistencias hasta el momento para el futbolista del Real Madrid. Y es que Brahim Díaz ha estado presente en momentos cruciales cuando el juego no ha sido el óptimo por parte de la selección comandada por Walid Regragui. Y bajo esa premisa, por ser un tipo que hasta el momento ha levantado la mano en los momentos álgidos, en los instantes complejos, en los partidos trabados como contra Mali, el duelo inaugural ante la selección de Comoras, sin lugar a dudas tiene que ser destacado el trabajo de Brahim Díaz. Pero insisto, hay opciones en la misma Marruecos que podrían rivalizar esta cuestión. Lo dicho, podríamos mencionar aquí a Unagi, podríamos mencionar aquí a gente como el propio Ayoub El Kaabi, pero de todos ellos yo me quiero quedar con Brahim Díaz porque en los días complejos ha levantado la mano y en los días dulces ha comandado el barco de Walid Regragui. Para muestra la última jornada ante la selección de Zambia. Así que perdóname Ademola Lookman, perdóname Unagi, perdónenme Víctor Osimhen y compañía, pero aquí me tengo que quedar, sin lugar a dudas, con el futbolista merengue. Y dicho todo lo anterior, ¿quién puede llegar a ser el mejor equipo hasta el momento en esta Copa Africana de Naciones? Aquí hay 3 candidatos importantes. Número 1, la anfitriona, que si bien es cierto, sería mentir si decimos aquí y frente a un micrófono y ante una cámara que fue bueno el partido ante Mali. La realidad es que fue un partido de mínimos, fue una actuación que no impresionó absolutamente a nadie, tampoco decepcionó del todo, pero no termina siendo tan destacada. Pero la mejor actuación colectiva hasta el momento en esta Copa Africana de Naciones
ha sido la que Marruecos terminó presentando ante la selección de Zambia. Ese partido fue prácticamente una exhibición de inicio a fin. Los primeros 15 minutos, nivel clase mundial. Esos 15 minutos, créeme, que pondrían en serios aprietos a Francia, a Inglaterra, a España, inclusive a la vigente campeona del mundo, Argentina. No lo mantuvo por una cuestión natural y porque además ya había resuelto la plana. Y en la segunda parte, la selección marroquí, a la altura de las expectativas, mantuvo el 0, aumentó la ventaja y resolvió sin forzar la máquina. Así que muy buena actuación de los de Walid Regragui, pero deja el debe ante la selección de Mali, y contra Comoras tampoco es que haya sido una actuación de esa magnitud. Podríamos mencionar a la selección de Argelia, paso perfecto, le gana a la selección de Burkina Faso, le gana a Sudán y le gana con suma facilidad, pero recibiendo gol, ojo con esta parte, ante la selección de Guinea Ecuatorial. Pero creo que todavía no ha sido testeado el conjunto de los zorros del desierto ante un gran equipo, ante una grandísima plantilla y un equipo que sea verdaderamente candidato al título. Burkina Faso tiene mucho talento, Lassina Traoré, Bertrand Traoré y compañía. Dango Ouattara tiene un buen equipo, la selección de los Potros, pero no creo que esté a la altura, vamos, de Mali, cosa que sí hizo la selección de Marruecos. Pero quien ya enfrentó a una rival potente y ya le ganó fue la selección de Nigeria, que le ganó a Túnez en la jornada número 2. Termina venciendo a Tanzania y a Uganda en esta fase de grupos dentro de la actividad del grupo C. Y lo termina haciendo de una manera clara, evidente y siendo superior. Si bien es cierto, en la jornada 2, por momentos pudo haber sido una actuación incómoda en los últimos instantes del partido, creo que resuelve la plana de muy buena manera y con esto ha comprobado que también contra un equipo tan potente como lo puede ser las Águilas del Cartago, la selección de las Super Águilas, de la mano de Víctor Osimhen, de la mano de Oyendika, de la mano de Ademola Lookman, de Alex Iwobi, que hasta el momento está teniendo una buena actuación, se terminó quedando con el triunfo y se terminó quedando con el paso perfecto. Así que invicta, 9 de 9 y además desarrollando un buen fútbol aún en los partidos complejos, yo me quedo con la selección de las Super Águilas como la mejor selección hasta el momento en el torneo. Pero quiero leerte para ti quién es la decepción. ¿Te quedas con Guinea Ecuatorial? ¿Penalizas lo poco que presentó la selección de Gabón, la selección de Botsuana? ¿Te quedas con Uganda, que se va con solamente un punto? ¿Te quedas con Zimbabue, que se va prácticamente sin pena ni gloria? Ahí te leo en la cajita de comentarios. Y del otro lado, ¿quién se queda con el galardón del jugador más valioso hasta el momento para ti? Ahí tienes los comentarios para hacer presente tu opinión y hacer presente tu participación. Y por supuesto, la guinda del pastel. Para ti, ¿quién ha sido la mejor selección de esta Copa Africana de Naciones? Ojo, la mejor no significa siempre la favorita al título, pero ahí te leo en la cajita de comentarios. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien te pide de manera encarecida, suscríbete al canal, comparte nuestro contenido, activa la campanita, síguenos en redes sociales, nos encuentras con el usuario de @verticalfutbol, a mí en lo personal con el usuario de @seavaldez26, pero sobre todo, comparte, recomienda nuestro contenido y regálanos tu like, porque nosotros somos Fútbol Vertical y aquí somos fervientes creyentes que el fútbol cada vez es más vertical y sobre todo que el fútbol no solamente se mira, sino también se entiende. Saludos a la distancia y a seguir disfrutando de la Copa Africana de Naciones 2025.